Presidenta, ¿me permite? Sí, adelante. Bueno, saludar a todos quienes nos acompañan, las nuevas autoridades, mucho gusto. ¿Para qué Y decirlo? lamentar, me voy a quedar aquí porque lamentablemente yo debería estar allá, por supuesto, acompañándola como presidenta de Recursos Hídricos, pero lamentablemente, como esto recién lo supimos ayer, yo ya tenía agendada algo a las 12:30, entonces creo que uno de los temas importantes va a ser si ya va a ser definitivo que vamos a retomar y si este va a ser el horario regular después de la semana para poder... Y al mismo tiempo poder excusarme porque en 5 minutos probablemente más o 10 a más tardar me voy a tener que retirar, pero quizás acordar entonces cuándo vamos a sesionar de manera regular para poder reagendar entonces nuestras justamente tareas y comisiones. Gracias. Yo le agradezco igual la presencia. La senadora Sepúlveda también manifestó que tiene que ir a obras públicas. Entonces, quizás este no es el mejor horario, porque yo mientras trabajamos en comité sería bueno acordar si este es el mejor horario para que avancemos con este proyecto o no para el resto de los senadores. Este es el horario de la Comisión de Agricultura, que hoy día pusimos a disposición para ponernos de acuerdo en un tema de urgencia. Ya vamos a presentar rápidamente a nuestros invitados, que es principalmente el Ejecutivo, que hoy día va a hacer su presentación bien breve, pero sobre todo requerimos el compromiso de todos los senadores aquí presentes porque todos los que vivimos el proceso anterior sabemos que tiene urgencia y que hoy día todos queremos que este proyecto se resuelva bien y pronto. Entonces, no sé si hay algunos senadores que no van a poder asistir porque tienen incompatibilidad horaria y si es así, ver cómo la cambiamos. Perdón, yo creo que mejor eso lo vemos después porque eso toma siempre mucho tiempo concordar sobre todas 3 comisiones. Yo solamente dije para esta oportunidad, pero la verdad es que a mí yo lograba los días miércoles sesionar de 12:30 en adelante, pero creo que eso lo vamos a dejar después, Presidenta, porque si no muy bien, nos va a tomar el tiempo y es mejor tratar de escuchar, por supuesto, a quien nos va a hacer la presentación. Muy bien, entonces vamos dado que no tenemos quórum, vamos a trabajar en comité ahora y vamos a partir con una muy breve exposición o relato más bien de don Sergio Mancilla, el asesor del senador Castro, quien va a explicar en muy pocos minutos. Le voy a pedir por favor, Sergio, pueda contarle a los senadores que no participaban de esta comisión de qué se ha tratado, darle la bienvenida a los asesores del Gobierno, especialmente a don Ricardo Moyano, que es nuestro asesor legislativo, por la Comisión de Riego, al señor Wilson Ureta, bienvenido. Va a ser parte integrante de esta discusión. Esperamos una muy buena discusión por varios meses, y a don Daniel Bello, que es efectivamente hoy día el jefe de gabinete, entiendo, de don Wilson. Si es así, damos bienvenida obviamente a todos los integrantes de las 3 comisiones unidas y le damos la palabra a Sergio. Muchas gracias, señora presidenta. Aprovecho de saludarle a usted y a todos los senadores presentes. En breve, y como presidente de la mesa técnica que se formó en estas comisiones unidas con los asesores de todos los señores senadores de la legislatura pasada a efecto de la tramitación de este proyecto de ley, puedo informar lo siguiente. El proyecto ingresó en segundo trámite constitucional el segundo semestre del año pasado a esta corporación, conformándose inmediatamente estas 3 comisiones unidas. En ese ámbito de cosas se decidió conformar una mesa técnica de asesores a efecto de poder ir avanzando en aquellos temas y poder ir votando rápidamente. Se fue suscitando la incorporación de ciertas normas más allá del tema inicial, que era el plazo de 12 años que el Ejecutivo había propuesto para este proyecto de ley de riego. Y en virtud de aquello, abriéndose un plazo de indicaciones, se incorporaron alrededor de 54 indicaciones por parte de los señores senadores. De estos, señora presidenta, por su intermedio, fueron votados alrededor de un tercio, dado que alrededor de 10 o 12 indicaciones corresponden simplemente a la modificación del plazo de duración de este proyecto de ley. En virtud de aquello, hago una breve reseña de lo que se alcanzó a votar para los señores senadores y senadoras que se han incorporado en esta nueva legislatura.
de las indicaciones 1 a las 5 se aprobó por unanimidad. De las indicaciones 6 a 10 del presente proyecto de ley se aprobó con modificaciones también por 14 votos a favor. La indicación número 11 también se aprobó. La número 11A se aprobó con un voto en contra y una abstención. Las indicaciones 17 y 18 también se aprobaron con modificaciones. 18A aprobada sin modificaciones, 24 aprobada con 2 abstenciones y finalmente las indicaciones 25, 25A, 35, 35A y 7 se sometieron a votación en conjunto y fue quizás lo que suscitó en cuanto a la votación de esto el mayor traspié, dado que no se logró suscitar un consenso y se solicitó que eso debiese haberse votado por separado y fue la última sesión realmente de esto. Los acuerdos de todas estas indicaciones que se hará llegar a los señores senadores por su intermedio, Presidenta, debidamente para que estén en conocimiento del tenor de los temas tratados, requieren en general aspectos medioambientales como la protección de humedales, turberas, aspectos técnicos como las hectáreas ponderadas y también asuntos relativos a el orden de duración de este proyecto de ley. Los asesores en su momento llegamos a ciertos acuerdos, los cuales no del todo llegaron a efecto a cumplirse en esta sala por parte de los señores y señoras senadoras, por lo que se ha propuesto continuar con una mesa técnica con los nuevos asesores de los señores y señoras senadores que se han incorporado en esta nueva legislatura a efecto de poder avanzar en aquello y también en conjunto con el Ejecutivo, especialmente con la Comisión Nacional de Riego y su nueva representación, a efecto de poder avanzar en el menor plazo posible, dado que hemos tenido en consideración de que el proyecto de ley tiene un plazo de caducidad, el cual se renovó a través de la ley de reajuste y que tiene un plazo de vigencia hasta el 4 de diciembre del presente año. Es cuanto puedo informar, señora Presidenta. Muchísimas gracias por la calidad de la información y por la rapidez con que pudo expresar lo que pasó el año pasado. Si están de acuerdo, volveríamos a mantener esta estructura que ya fue definida de trabajo conjunto técnico entre los asesores legislativos de los distintos senadores que integran estas comisiones unidas y el Ejecutivo. Y si no hay más, le damos la palabra al secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Riego, señor Wilson Ureta, para que pueda presentar lo que es la propuesta que va a hacer el Gobierno en torno a poder resolver finalmente esta ley de riego tan necesaria para la agricultura chilena. Adelante. Presidenta, muy buenas tardes, senadoras, senadores. También muy contento de estar acá, encontrarme con ustedes. Bueno, como mencionaron en el resumen, esta es una ley que lleva bastante tiempo discutiéndose. Dar por iniciada la sesión. Bienvenido, senador Latorre, para que cumplamos el tiempo. Gracias, disculpe. Bueno, lleva bastante tiempo discutiéndose y se avanzó bastante. Hay muchos temas que quedaron en discusión y nosotros, dentro de la Comisión Nacional de Riego y el Ministerio de Agricultura, queremos poner énfasis que nosotros partimos de esta discusión contemplando toda la discusión que ya ha habido anteriormente. Creemos que era innecesario partir de cero, pensando en un proyecto. Entonces hemos incorporado en la propuesta nuestra la discusión que ya se ha tenido, ¿ya? Tanto los acuerdos como los desacuerdos también. Entonces voy a hacer una presentación muy rápido con las principales líneas donde nosotros queremos modificar el proyecto de ley y dejar espacio para las consultas. Bueno, en términos muy generales, la ley de riego, la ley vigente, la 18.450, ha buscado incrementar la superficie de riego del país, mejorar el abastecimiento del agua de agua en la área deficitaria e incentivar el uso más eficiente en el sentido de la aplicación de riego, ¿ya? Entonces, es un sentido con el objetivo de maximizar la superficie de riego en el país, ¿ya? Eso es un aspecto muy relevante de esta ley que se creó en el año 1985. E incorporar nuevos suelos, ¿no?
como todos saben, y aquí no quiero detenerme demasiado, la ley de riego lo que busca financiar es anualmente un calendario de concursos, ¿ya? En donde hay concursos de tecnificación, concursos de obras civiles, concursos para pequeños agricultores, de obras medianas, de obras pequeñas, ¿ya? En donde pueden postular personas naturales en forma individual, organizaciones de usuarios, personas jurídicas, ¿ya? En los distintos tipos de concursos donde se establecen las bases y las condiciones para la postulación, ¿ya? Algo muy relevante es que esta es una ley de fomento al riego privado, por lo cual la inversión es privada, se postula el proyecto, el diseño, se bonifica, luego se construye la obra y cuando la obra es verificada que cumplió con los estándares con los cuales se había postulado, se hace efectivo el pago del subsidio, ¿ya? Posteriormente la obra se hace un seguimiento y después de 10 años esa obra deja de tener obligaciones con el Estado para el cumplimiento de su uso en base a la ley de riego, ¿ya? Pero es muy importante destacar que aquí se invierte primero por parte del privado y se bonifica después. Eso es algo muy relevante. Bueno, 37 años después, nosotros vemos que la ley de riego fue un instrumento, cumplió un ciclo. ¿En qué sentido? De que fue un instrumento que fue importante para el incremento de la superficie regada y para modernizar el campo chileno, desarrollar el campo que era bastante artesanal, lo tecnificó, lo modernizó las obras de riego, mejoró la conducción. Entonces, ha sido un instrumento efectivo para el desarrollo del campo chileno desde su creación hasta ahora, ¿ya? Pero creemos que es importante destacar que tanto el escenario climático, institucional y social el de los últimos 30 años es radicalmente distinto al que nos encontramos hoy o al que nos hemos encontrado en los últimos 10 años. Bueno, nosotros nos sostenemos tanto como CNR como Ministerio de Agricultura en esta premisa, que hoy nos encontramos expuestos a 3 crisis, ¿ya? Que es nuestro contexto actual. Uno, la crisis climática. Llevamos más de una década con una sequía y graves dificultades para el acceso del agua para consumo humano, para la subsistencia y también para la producción de alimentos. Una crisis alimentaria, ¿cierto? Una creciente que se ve reflejada en una creciente malnutrición por la dificultad en el acceso a alimentos sanos, ¿ya? De alta calidad. Y hoy en la contingencia también se ha visto más que nunca los problemas en el costo de la vida, los efectos del costo de la vida de la guerra y de la falta de autonomía para la producción de alimentos. Y por otro lado, una crisis social, donde se ve reflejada también en la brecha entre pequeños, medianos y grandes agricultores, y también entre mujeres y hombres, y las posibilidades que tienen los pueblos originarios con respecto a la población en general para acceder a los beneficios y de cierta forma al desarrollo agrícola. Entonces, ¿qué rol tiene la CNR, qué rol tiene el Ministerio de Agricultura en este escenario? Nosotros creemos que la ley de riego deberá sustentarse en esas crisis para abordarlas. La ley de riego debería ser un mecanismo que aborde, que sea un mecanismo de adaptación al cambio climático, que pueda enfrentar la crisis social que hay en el campo, las inequidades, y además abordar la crisis alimentaria, ¿bien? Propendiendo a una mayor seguridad alimentaria. Entonces, en el fondo, yo quisiera manifestar en una frase lo que nosotros buscamos con la ley de riego y con la política del Ministerio de Agricultura, que es el desarrollo de un riego justo y sustentable. Bueno, quisiera entrar de lleno para dar lugar a las preguntas. ¿Cuáles son los principales aspectos que nosotros estamos considerando para la modificación de la ley de riego? Partiendo de la discusión que se ha tenido lugar acá en el Senado y en la Cámara de Diputados. Lo primero es incluir como objetivo de la ley de riego la contribución al aumento de la seguridad hídrica, la mayor eficiencia en el uso del agua, pero no solo en la aplicación del uso del agua, sino en la eficiencia en general del uso del agua, de la seguridad y la soberanía alimentaria, en primer lugar de la seguridad alimentaria, considerando los efectos del cambio climático, la conservación ecosistémica y el desarrollo rural inclusivo y con participación de las comunidades, no solo de los regantes, sino de las comunidades que viven en esas zonas. Bueno, y en base a esto, modificar el actual sistema, la primera medida más concreta, es modificar el sistema actual de estratificación de los beneficiarios, incluyendo el monto de ventas anuales, como
nueva variable de tipificación. Hasta hoy, la ley de riego en la estratificación de los agricultores se basaba en las hectáreas ponderadas. Nosotros estamos convencidos de que hoy existen herramientas para poder estratificar los agricultores por ventas, ¿ya? Por ventas. Hemos tenido conversaciones con el Servicio de Impuesto Interno de la posibilidad de poder la factibilidad técnica, de poder implementar este tipo de estratificación, y nos han dado la tranquilidad de que hoy existe una manera mucho más objetiva de medir a los agricultores según las ventas, ¿ya? Evitando algunos de los temores que se dieron en la discusión, como el multiroot o que no se considera la empresa relacionada. Bueno, ¿a quién beneficia la actual ley de riego? O sea, la nueva, perdón. Para proyectos individuales, la ley bonificará exclusivamente a los pequeños y medianos agricultores, hasta 70.000 UF de venta anuales, que es lo que el Estatuto ProPyme define como mediano empresario, ¿ya? Hasta ahí abarca la ley de riego para proyectos individuales. Una de las preguntas que nos hicieron en distintas conversaciones es ¿cuál es el rol que tienen los grandes agricultores en la ley de riego? Nosotros creemos que donde pueden participar los grandes agricultores es en los proyectos colectivos, en los proyectos para organizaciones de usuarios de agua. Nosotros creemos que los grandes agricultores, en general, en la política agrícola, su rol está íntimamente relacionado a la capacidad que tienen ellos de co-crear soluciones en el colectivo. En este caso, con las organizaciones de usuarios de agua, en la ley de riego. Entonces, en esa instancia, los grandes agricultores son parte de ese colectivo y sí pueden participar en los proyectos de la ley de riego. Además, nosotros proponemos aumentar la bonificación en los programas especiales en este caso para pequeños agricultores o otros programas especiales, pasando de 400 UF, que son las actuales, que se permiten en la ley vigente, a 1.000 UF. Esto también asociado al aumento del costo de los materiales y también a una realidad que nosotros hemos detectado como Comisión Nacional de Riego, de que los pequeños agricultores que atiende la Comisión Nacional de Riego, ¿bien?, que en muchos casos no son los mismos que atiende el INDAP como pequeños agricultores, ven reflejada en su satisfacción que las 400F hoy no alcanza a satisfacer los requerimientos que tienen ellos como proyecto agrícola. Hoy, como un ejemplo, un proyecto típico 400UF es una impulsión con una caseta y que se riegan aproximadamente entre 3.000 o 3.500 metros cuadrados y quedan terrenos que no pueden ser implementados para el uso agrícola y que ese agricultor tiene la intención de poder implementarlo. Entonces hay una limitación en cuanto al potencial que pueden tener estos proyectos y que puede tener la bonificación de la ley de riego para pequeños agricultores. No logran desarrollar el proyecto que quisieran con 400 UF. Además, nosotros queremos establecer limitación a la bonificación de proyectos en cultivo en ladera, lo que deberá ser en términos técnicos determinado a nivel de reglamento, y en obras cercanas a los sistemas de saneamiento rural. ¿En qué sentido en el sistema de saneamiento rural? A establecer limitaciones en cuanto a un radio o una distancia a los APR, en donde nosotros no podamos bonificar para proteger los APR. Esto en concordancia también con el nuevo Código de Aguas que privilegia el consumo humano más que otro uso. Además, bueno, nosotros dentro de los concursos se asignan puntajes por distintos criterios, por costo por hectárea, por la cantidad de beneficiarios, por el aporte. Nosotros queremos agregar una limitación, ¿ya?, dentro de esos puntajes para los infractores del Código de Agua, la normativa ambiental. Nosotros creemos que tenemos que beneficiar a los agricultores que han tenido un comportamiento intachable en cuanto al uso de los recursos naturales y el ecosistema. Entonces, dentro de los puntajes va a haber un factor de sensibilización en ese sentido. Mejorar el acceso y la participación de pequeños agricultores y los pueblos indígenas y las mujeres agricultoras, entregando posibilidad que por vía reglamentaria se flexibilicen algunos requisitos de postulación. Esto se ve, es cotidiano
de que existan algunas limitantes por la tenencia de la tierra principalmente, por la tenencia del agua también, pero existen algunas limitantes, por ejemplo, en el caso de las mujeres, que los predios están al nombre de los esposos o de los padres, o son sucesiones que no están regularizadas. Nosotros creemos que explicitando esto en la ley, a nivel reglamentario tenemos muchas más posibilidades de entregar oportunidades para que las mujeres, muchas que se hacen cargo de los predios, puedan postular por sí mismas y no dependan de autorizaciones de terceros, por ejemplo. Lo mismo con los pueblos originarios, adaptando al tipo de tenencia que podemos encontrar en las comunidades indígenas, y también con los pequeños agricultores, ¿ya? Creemos que es importante eliminar barreras de acceso a esos grupos. Y aquí el siguiente punto también tiene que ver con eliminar barreras, ya que la ley de riego actual paga el proyecto después que se construye. Muchos pequeños agricultores, muchas mujeres o comunidades de distinto tipo que están compuestas por pequeños agricultores no poseen el capital inicial para poder invertir los proyectos. Entonces nosotros creemos que bajo esta lógica también la CNR pueda disponer de un fondo rotatorio en el cual se puede asignar según criterios de necesidad, según una priorización también, fondos para apalancar los recursos para poder financiar estos proyectos, y cuando se construye, se paga el bono, ese dinero vuelve a la CNR. Hoy hay un fondo rotatorio que es pequeño, que la CNR trabaja con INDAP para proyectos de usuarios INDAP que postulan a la ley de riego, pero creemos que esa iniciativa, que ha sido exitosa, se puede ampliar y podemos tener más mecanismos para que los pequeños agricultores o comunidades de pequeños agricultores, organizaciones de usuarios, puedan apalancar recursos para desarrollar su iniciativa. Implementar otros programas especiales para los que se podrá disponer de un 15% anual en el presupuesto de la ley, y que ese programa de inversiones lo decía el Consejo Ministro de la Comisión Nacional de Riego, una parte del presupuesto anual de la ley de riego. Nosotros consideramos que puede ser destinado a otro tipo de programas especiales, por ejemplo, programas de innovación, obras que se encuentran en estado crítico, pero por los criterios habituales de la ley de riego, que es por la superficie, ¿cierto?, beneficiada, por el aporte, no encajan en eso. Por ejemplo, obras obras puntuales que están colapsadas y que sean sensibles que generan situaciones de mucha vulnerabilidad al funcionamiento de un canal, por ejemplo. Nos tocó el año pasado, o hace 2 años, en el canal de la Mercedes, que se derrumbó el túnel. Bueno, ese proyecto, por criterios de la ley de riego, no hubiera sido priorizado. Entonces, tenemos la posibilidad con programas especiales de ese tipo, y además los programas de innovación, que no necesariamente tienen esos indicadores, pero sí nos generan un desarrollo importante, de destinar parte de la ley de riego con un programa aprobado por el Consejo Ministro de la CNR, de poder destinar esos recursos. Y por último, la creación de un registro público con consultores de la ley de riego, donde se expliciten infracciones. Hoy día tenemos un registro consultor de la ley de riego a nivel reglamentario, pero ya que no se encuentra en la ley explicitado ese registro de consultores, no tenemos la posibilidad de establecer obligaciones, derechos, sanciones efectivos a los consultores para que se hagan cargo de los proyectos que realizan. Hoy tenemos en una realidad en la Comisión Nacional de Riego de consultores que abandonan proyectos o que tienen problemas efectivos con los agricultores, o que las obras son a veces deficientes y la Comisión Nacional de Riego no siempre tiene la posibilidad, posterior al pago del bono, de poder abordar esas contingencias. Nosotros creemos que con el registro podemos tener muchas más posibilidades de poder evaluar a nuestros consultores y tener reglas claras también para que se sumen nuevos consultores. En muchas partes de Chile los consultores escasean. Bueno, solo el último punto es que la ley de riego pueda considerar para las obras medianas un plan de inversiones de esas obras. Es muy común que organizaciones de usuarios lleguen a postular la ley de riego con un proyecto que a todas luces es una obra mediana o una obra grande, pero tienen la posibilidad de fraccionar estos proyectos en pequeñas obras, ¿ya? Pequeños tramos de canal, pequeños tramos de tubería, que por detrás esconden una gran obra
con los efectos que tienen esas obras. Nos ha tocado múltiples casos en donde se hacen obras, por ejemplo, entre quebradas, ¿ya? Entre una quebrada y otra, para evitar los permisos ambientales sectoriales a los que tienen que recurrir ellos si supiéramos en realidad cuál es el proyecto, que puede ser de kilómetros. Entonces nosotros creemos que una obra, cuando una organización de usuarios postule una fracción de un proyecto a la ley de riego, tiene la obligación de presentar un programa de las obras totales que va a hacer en una cantidad de años, ¿ya? Y que con eso nosotros tengamos la posibilidad de evaluar e indicar que tienen que pedir permisos ambientales sectoriales o permisos de otro tipo, ¿ya? Y que también tengan la obligación, en esos casos, de realizar acercamientos y procesos de participación ciudadana con las comunidades locales, ¿ya? Hoy nosotros no tenemos ninguna posibilidad como CNR de establecer condiciones para esos proyectos. Simplemente los llegan fraccionados y después vamos viendo en la evolución del tiempo que esos proyectos cada vez son más grandes, cada vez son más grandes. Ahora nosotros tenemos que poner algunas limitaciones al respecto. Lo último, objetivos ambientales para los proyectos de riego, que están incluidos en estos programas especiales también que pudiera destinar el Consejo de Ministros, sobre todo para estos de proyectos de soluciones basadas en la naturaleza, que no se ve el beneficio económico directo, pero sí sabemos que tienen grandes beneficios para el ecosistema, para la cuenca. Entonces nosotros, como Comisión Nacional de Riego, creemos que una parte de esos recursos tiene que incentivarse ese tipo de obras también. Más que nada, esos son los puntos, volviendo a repetir que la ley de riego nosotros creemos que tiene que ser un instrumento de adaptación al cambio climático para el desarrollo de un riego justo y sustentable. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias a usted por la exposición. La verdad es que queda el espacio abierto. Yo solamente voy a pedir el acuerdo para poder coordinar con los equipos legislativos de ustedes y con el Ejecutivo el trabajo, digamos, fuera de la comisión, porque obviamente eso nos permite avanzar. Así que si hubiera acuerdo o no hubiera impedimento para eso, para poder delegar en nuestros equipos la coordinación de esto con el Ejecutivo. ¿Se acuerda entonces? No sé si el asesor legislativo del Ministerio quisiera hacer algún aporte o damos la palabra a los senadores para consultas. Ricardo, si quiere hacer algún aporte a lo que ya expuso el director. Gracias, Presidenta. No, simplemente decir que estamos en un esfuerzo y a velocidad porque estamos contra el tiempo en este proyecto, así que desde ya disponible y agradecido por este acuerdo de trabajar con la mesa técnica. Bueno, ya hemos tenido algunas conversaciones sobre el particular, pero vamos a seguir rápidamente trabajando para tener lo antes posible este proyecto completo y recabando también todas las inquietudes que tengan los senadores y senadoras de esta sala. Gracias, Presidenta. Sí, yo solamente, bueno, yo había tenido la oportunidad de conversar en detalle con ustedes de esto que hoy día se expuso y la verdad es que creo que viene a hacerse cargo de varias inquietudes que manifestaron los senadores de las Comisiones Unidas en el periodo anterior, de tal manera que evidentemente vamos a enviar esta presentación a cada uno de los senadores y sus asesores, pero abrimos el espacio para que ustedes puedan hacer consultas, preguntas. Yo sé que algunos senadores, les agradezco, están en comisiones paralelas, pero están acá presentes y dejamos el espacio abierto para consultas, opiniones o comentarios. Senador Coloma, después senador Gaona. Ahí, presidente. Gracias, Presidenta. No, obviamente, más que yo no estaba en la comisión antes, así que para mí esto es bastante, había seguido el proyecto, pero creo que es bien importante y estamos a la espera, por así decirlo, de la indicación sustitutiva que va a venir, digamos, y eso creo que abre espacio
para discusión. Mi pregunta es muy técnica y muy precisa y que tiene que ver quizás con el defecto de estar en la Comisión de Hacienda o en el tema del presupuesto. Yo quiero entender, por eso quiero la ratificación, que esta eventual demora que va a haber, porque es legítimo, si yo encuentro que es parte del proceso legislativo, no va a implicar ningún sacrificio de presupuesto que está contemplado en la ley para efecto del riego, porque lo que no, voy a hacer una prevención antes, lo que no sería bueno, digamos, que porque no esté aprobada la ley, como no hay norma, los presupuestos se puedan ser reenfocados a otra prioridad que siempre hay del Ministerio de Agricultura. Entonces quiero ver un compromiso porque es distinto, y usted, presidente, lo entenderá, digamos, de saber que estamos jugando contra un tiempo técnico de debate legislativo versus que adicionalmente puede haber una merma en los recursos que son absolutamente urgentes en este escenario que estamos viviendo en materia hídrica para poder destinarlo a eso. Entonces me gustaría tener esa confirmación de que este mayor tiempo no va a implicar a ningún evento, alguna reasignación de recursos hacia otros objetivos del Ministerio. Le damos la palabra al Ejecutivo para que pueda responder inmediatamente y después el senador Gaona. Y después el senador Latorre. Senador, muy buenas tardes. Nosotros contemplamos, hoy la ley de riego está en operación. O sea, este año hay concursos por 100.000 millones de pesos ¿ya? De bonificación y hay un presupuesto asignado en la ley de presupuesto. Nosotros entendemos que su pregunta va a que la prórroga fue por un año hasta el 4 de diciembre y nosotros tenemos toda la intención de colaborar con el Congreso, tanto en el Senado como después, ya que son indicaciones, llegará a la Cámara de Diputados, de sacar este proyecto antes de esa fecha. Esa es nuestra intención y por ello nosotros vamos a hacer enorme esfuerzo también para llegar a esos acuerdos de todos los sectores para que se apruebe la ley. Pero contemplamos que existe una posibilidad de que eso no llegara a ser el 4 de diciembre y en ese sentido abordaremos a tiempo la posibilidad de extender en ese caso un periodo más la ley actual. Nosotros entendemos, estamos más convencidos que todos probablemente, de lo necesario que es disponer de esta ley, de los efectos que tiene también en la agricultura chilena, más aún en el escenario actual de escasez y de la crisis alimentaria. Entonces, eso lo podría decir, esos dos puntos. Uno, haremos todos los intentos para llegar a este año y dos, contemplamos también la posibilidad que ese es del escenario donde no alcancemos al 4 de diciembre y tengamos que conversar con ustedes también de cómo la posibilidad de renovarla para seguir con la discusión. Perfecto, muchas gracias por la respuesta y en ese contexto vamos a coordinarnos con los equipos técnicos para ver qué día es el día que más conviene que estemos todos presentes, que tengamos el quórum suficiente para una vez ingresar las indicaciones apurar la causa con esto. O sea, esto tiene que ser algo en que todos tengamos el mismo compromiso porque finalmente son los regantes, son nuestros agricultores los que hoy día están esperando que nosotros nos hagamos cargo de lo que es nuestro trabajo y nuestra responsabilidad. Senador Gaona tiene la palabra y después el senador Latorre. Gracias, presidenta. Yo quisiera, primero, a propósito de la consulta que estaba haciendo el senador Coloma por su intermedio, poder conocer qué es lo que tienen pensado respecto al plazo de esta ley. Porque precisamente lo que nos ocurre hoy es que la ley de fomento del riego tiene un plazo determinado y por eso el año pasado se discutió, no se llegó a acuerdo, se prorrogó por un año y entiendo yo que el presupuesto 2022 consideró los recursos suficientes para llegar a cubrir los proyectos del año 2022. Y evidentemente me imagino que presupuestariamente se va a hacer algo para el 2023 y así en adelante, pero quisiera tener alguna certeza respecto del plazo que están ustedes estipulando de vigencia de esta nueva ley o de esta modificación de la ley. Eso en primer término. Un segundo elemento que me interesa conversar o consultar es respecto a la regionalización de los recursos y de los concursos fundamentalmente, porque no es lo mismo un agricultor en zonas como la región de Coquimbo que un agricultor de la sexta, séptima región, sobre todo lo que tiene relación con la hectárea de riego ponderado. Evidentemente, los agricultores de las regiones más pequeñas, en este caso, corren con bastante desventaja en los concursos, por esto de la ponderación de las hectáreas. Por tanto, yo quisiera saber ahí
¿Qué viene respecto de eso? ¿Qué idea tiene el Ejecutivo respecto a regionalizar parte de los recursos de tal manera de que específicamente se asignen montos para que regiones como la de Coquimbo u otras regiones que tengan la misma dificultad, o la región de Atacama, por ejemplo, o Arica, Parinacota, puedan tener concursos especiales exclusivos para esas regiones? Eso es un elemento porque evidentemente compiten en desventaja con las demás regiones del país. Sobre todo pensando también en que existe la posibilidad de apalancar recursos con los gobiernos regionales y poder fortalecer incluso ese recurso que entrega la CNR con más recursos adicionales por parte de los gobiernos regionales. Regionalización de los concursos es un tema que a mí me preocupa, el plazo de la ley y también otro aspecto que leí allí que tiene que ver con las limitaciones a los cultivos en laderas. No es lo mismo la geografía de la región de Coquimbo, la región de Atacama, las características de los valles son muy distintas a las zonas que hay en las regiones del sur de Chile. Los valles de la región de Coquimbo y los valles los más grandes, que son Elqui, Limarí, Choapa, y los otros valles que están en ellos, son valles angostos. No le queda otra alternativa a los agricultores que poder ir cultivando hacia ladera. Entonces, si empezamos a colocar limitaciones excesivas, claramente vamos a crear problemas a la agricultura, en este caso de la región de Coquimbo, también a la región de Atacama en el Valle del Huasco, y por lo tanto yo tendría harto cuidado con esto de las limitaciones y en qué van a consistir. Y eso me gustaría que profundizaran un poco respecto a esas limitaciones, si que tienen en alguna medida eso ya previsto. Son esos tres temas: la regionalización de los concursos, el plazo de la ley y que nos pudieran especificar un poco más lo que tiene que ver con las limitaciones del cultivo en laderas. Eso, Presidenta. Gracias, senador Gaona. Le damos la palabra nuevamente al Ejecutivo. Ha pedido la palabra también la senadora Núñez, que vendría a hacer consultas después del senador Latorre. Senador, buenas tardes. Quisiera complementar un poco la respuesta al senador Coloma, que los recursos sí se van a usar para riego. Eso es súper importante, que no hay desvío para otros gastos. La ley de riego es para riego. Sobre la descentralización o la regionalización de los recursos de la ley de riego, bueno, eso es un esfuerzo que hoy es posible realizarlo. Incluso con la ley actual, nosotros tenemos concursos a nivel regional, creemos que son insuficientes, pero tiene que ver con una capacidad institucional que hoy día tiene la Comisión Nacional de Riego. Si bien la Comisión hoy maneja muchos recursos en la ley de riego, la CNR, además de la ley de riego, tiene instrumentos de planificación, programas, realiza proyectos que posteriormente también pasan al Ministerio de Obras Públicas. La ley de riego es probablemente el instrumento más importante en el sentido presupuestario. Pero la Comisión Nacional de Riego es un servicio pequeño, son 220 funcionarios. Nosotros tenemos 7 oficinas regionales, no estamos en todas las regiones, y esas oficinas regionales son pequeñas. Entonces, yo diría que la limitante, sobre todo para la intención de esta administración, que es descentralizar esa gestión de los concursos, son limitantes institucionales. En ese sentido también les pedimos apoyo de los presupuestos que vienen para discutir el año 2023, permitan que la CNR esté en todas las regiones con el personal adecuado para estar en terreno también. Nosotros pensamos que el mayor déficit de la CNR tiene que ver con los pequeños y medianos agricultores, para los cuales se tienen que abordar en el terreno. Hay que ir a buscar esa demanda, y eso probablemente con un servicio de 220 personas tenemos dificultades para lograrlo. Entonces, con o sin nueva ley, nosotros dependemos de esa capacidad institucional para poder llegar a las regiones, pero nosotros tenemos toda la intención de poder hacerlo. Con respecto al cultivo de ladera, nosotros lo que pensamos es regularlo en el mismo sentido que usted lo menciona, senador, porque nosotros creemos que hay zonas del país con realidades culturales, idiosincrasia y geografías muy distintas. Entonces, nosotros lo que queremos explicitar en el articulado de la ley es que se deben establecer regulaciones al riego en ladera, y en el reglamento de la ley, que es la parte más técnica, establecer zonas, establecer zonificaciones con distintas regulaciones y establecer que las bases de concursos se especificarán a la escala de las regiones, y por eso es muy importante poder regionalizar más los concursos de la ley de riego, porque se pueden establecer bases diferenciadas por zonas. No es lo mismo en el Valle del Limarí o el Valle del Elqui, por ejemplo, que en la zona del Maule, que son sectores mucho más planos, que es otra forma de riego también. Entonces, por eso nosotros no hablamos de prohibir el riego en ladera, sino de regularlo
de manera que también existan prácticas sustentables. El rol... me preguntaba por la vigencia. Nosotros, ¿qué es lo que estamos analizando? Yo creo que es una discusión, bueno, se dio esa discusión en el periodo anterior y hubo posiciones muy distintas en cuanto a la vigencia de la ley. Nosotros creemos, hoy estamos en condiciones de decir que nosotros lo que creemos es que se debe revisar cada ciertos años la ley, ¿ya? No necesariamente la caducidad, pero sí revisarla. Nosotros contemplamos un plazo inicial de 6 años para una revisión del impacto de la ley y que en base a esa evaluación se abra una discusión sobre la renovación, sobre las modificaciones necesarias de la ley, ¿ya? No necesariamente la caducidad, pero sí que nosotros estemos mandatados en el Consejo de Ministros de la Comisión Nacional de Riego a realizar una evaluación profunda de impacto de la ley cada 6 años. Muchas gracias, senador. Agradecer al Ejecutivo la respuesta, que nos deja muchísimos conformes, porque ya lo habíamos conversado ambos. Creo que este análisis técnico, en donde uno dice no es que no sea ni bueno ni malo, es que cada situación en particular hay que evaluarla, y evidentemente hay condiciones distintas en las laderas, pero no podemos castigarlas porque hay zonas en que no tienen otra situación geográfica, y por lo tanto es como la tecnología se adapta a eso, pero no se limita. Así que muchísimas gracias por la respuesta. Lo mismo el tema del seguimiento cada 6 años, que todas las normas de este tipo debieran tener seguimiento y obviamente mejora. Senador Latorre y después la senadora Paulina Núñez. Gracias, presidenta. Bueno, saludar al representante del Ejecutivo y valorar que continuemos el estudio de este proyecto de ley que dejamos pendiente en el periodo anterior, donde incluso alcanzamos a presentar varias indicaciones, que ahí obviamente la solicitud al Ejecutivo es que las pueda estudiar, analizar, ver cuáles podrían respaldar o bien cuáles nuevas podrían incorporar, ¿no? Y muy disponibles a participar de las mesas de trabajo para colaborar en este proceso. Nosotros, uno de los puntos que planteamos fuertemente en la discusión en el periodo anterior era el tema del plazo, ¿no? de los beneficios. Por otro lado, la focalización de los recursos, ¿no? Que no se nos escapen recursos, por decirlo así, a grandes empresas agroexportadoras o de distintos rubros que tienen la capacidad por sí misma financiera para solventar sus proyectos o bien acceso al crédito y no necesitan subsidio del Estado. Y también que hay que fijarse muy bien en esta lógica, como comillas, del multiroot que tienen, ¿no? En que echa la ley, echa la trampa, en términos de burlar en el fondo o adecuar los requisitos que pide la ley para poder postular y acceder a través de esta separación, pero que finalmente es la misma gran empresa. Ahí había un punto, pero además incorporamos, que creo que es muy relevante para el contexto actual de escasez hídrica, de crisis climática y ecológica, y también de la voluntad política del gobierno del presidente Boric en términos de ser un gobierno ecologista que fomente, por ejemplo, la agroecología, que fomente, bueno, la soberanía alimentaria. A propósito de discusiones también que se están dando en el proceso constituyente, vamos a ver cuál va a ser el resultado el 4 de septiembre, pero ahí podría haber un mandato también de adecuar estos subsidios, estos incentivos que llevan demasiado tiempo y hay una inercia como de renovar estos subsidios. Un poco nosotros poníamos el ejemplo de lo que pasó con el decreto de ley 701 de fomento forestal, que se creó en dictadura y que después se fue renovando en democracia año a año, ¿no? O sea, cada cierto tiempo, pero sin cuestionar el instrumento, sin evaluar no solo económicamente o financieramente ese instrumento, sino que también en términos de su impacto social, de su impacto ambiental. Y yo creo que estamos a tiempo o estamos en un momento adecuado como país para hacer esas reformulaciones, ¿no? Y poder generar una ley que tenga un consenso lo más transversal posible, con diálogo social, con las comunidades, con las distintas agrupaciones, pero también diciendo acá hay que hacer cambios en el fondo, ¿no? Y no podemos reproducir la misma inercia y más de lo mismo. Entonces quería plantear esos puntos. Nosotros presentamos indicaciones junto al senador Durresti, senador Elizalde, qué sé yo, el tema
por ejemplo, la protección de humedales, de turberas, ¿no? O sea, de tener especiales cuidados con... Y también esto dialoga con otras normativas que ya hemos ido avanzando en el fondo, ¿no? Protección de humedales, el nuevo código de aguas, etcétera. O sea, hay una serie de elementos que hay que hacer dialogar acá. Hay un proyecto que estamos viendo en la Comisión de Recursos Hídricos sobre eficiencia hídrica, creo que también dialoga. Entonces, ¿cómo vamos haciendo algo consistente, más integral? Y bueno, eso quería plantear como comentario general y la disposición a colaborar en este proceso, que sin duda, dado que el gobierno anterior tomó la decisión de renovar esto por vía administrativa en el fondo, ¿no? en un decreto al final del periodo por un año, bueno, tenemos un plazo en el cual hay que producir un instrumento más estable, de mediano plazo, evaluable, etc. Eso, gracias, presidente. Muchas gracias, senador Latorre. Entiendo que más bien lo que hace el senador Latorre es una reflexión que puede efectivamente responder después el Ejecutivo una vez que haga las consultas la senadora Núñez, y luego entiendo que el senador Castro está pidiendo la palabra. Así que en ese orden vamos dando la palabra y después responde el Ejecutivo. Gracias, presidenta. Bueno, saludar al Ejecutivo, también a los asesores nuestros, de los parlamentarios. Dos comentarios. Yo no conocía de este proyecto, vengo recién ingresando al Senado. En la Cámara no formé parte de estas comisiones que discutieron y votaron del proyecto. Y también quiero destacar lo siguiente, me parece un muy buen proyecto. Me parece un proyecto que va en la línea de poder fomentar la inversión privada, de poder, en obras evidentemente de riego y de drenaje. Me parece que además incentiva el emprendimiento, a propósito incluso de reforzar las indicaciones que recién hemos escuchado de parte del Ejecutivo, que desde ya, sin a lo mejor entrar en un estudio detallado de estas aún, pero las comparto. Y también, como señaló el senador Gaona, preguntar lo siguiente, porque yo represento la región de Antofagasta y me toca este año presidir la Comisión de Medio Ambiente. Y para mí es muy importante que estos proyectos, no solamente en general, ¿cierto?, cuando se ejecutan recursos, quedan en Santiago y en este caso además en zonas del sur del país. Y en la región de Antofagasta y en el norte del país hay agricultura que muchas veces queda sin tanta visibilidad, pero además está en general en los pueblos al interior de nuestra región, que requieren de mayor apoyo, que requieren de mayores recursos. Así que mi pregunta va en la línea si es posible, bueno, evidentemente tendríamos que conversar de alguna indicación, pero lo planteo ahora al Ejecutivo, de considerar algún porcentaje. Entendemos perfecto que deberá ser en proporción a la cantidad, por ejemplo, de postulaciones que han habido años anteriores, pero que no quedemos como regiones del norte del país entregados solamente a la voluntad de quien termine ejecutando la ley, del gobierno que esté de turno, o entendiendo que a mayor presentación de proyectos en el sur o en regiones con mayor presencia agrícola, no por eso, ¿cierto?, apoyemos a los pocos, a lo mejor, proyectos que se logren presentar desde el norte del país. Entonces me gustaría evaluar si podemos avanzar en aquello a través de alguna indicación y también incorporar objetivos ambientales, porque con énfasis en el cuidado del agua, en la escasez que hay, en el ahorro del agua. Por ahí leí también que era una de las líneas dentro de las indicaciones, pero en eso me gustaría que pudiéramos tener mayor información. Gracias, presidenta. No sé si le parece al Ejecutivo, dado que ya nos vamos como acercando al fin de hora y tenemos que todavía acordar más o menos la fecha de ingreso de indicaciones para poder tener claro el nivel de organización que tenemos que tener para hacernos cargo de esto. Le damos la palabra al senador Castro y luego al Ejecutivo. Gracias, presidenta. Saludar a don Ricardo Moyano, asesor legislativo, y al secretario ejecutivo de la CNR, don Wilson Ureta. Presidenta, yo he ido conversando con algunos asesores, con mi asesor por lo demás, y sabemos que los asesores han venido realizando un trabajo de harto tiempo. Tengo entendido que ya se han sumado los asesores de los nuevos senadores. Entonces, este es un proyecto que es bastante conocido y el Ejecutivo ya lo tiene bastante estudiado, diría yo, ya de acuerdo a las conversaciones que hemos sostenido. Entonces, yo creo que colocando la indicación sustitutiva
el Ejecutivo, yo creo que nosotros no podríamos demorar más de un par de sesiones, una sesión o 2 sesiones. Por eso sería muy importante que los asesores sigan trabajando junto con el Ejecutivo, porque falta muy poco para terminar este proyecto. ¿Y por qué me preocupa esto, Presidenta? Porque las comisiones de presupuesto ya van a comenzar a trabajar. Entonces, es bueno que este proyecto quede en la ley y no quede de la forma que se presentó este año. Entonces, en la medida que avancemos nosotros, porque también es difícil que las 3 comisiones unidas nos podamos reunir, porque cada senador tiene sus propias comisiones. Entonces, creo que deberíamos dedicarle con nuestros asesores un poquito de dedicación bien exclusiva, de tal manera que se termine lo más rápido posible, para que este proyecto, como digo, quede en la ley de presupuesto. Y la ley de presupuesto se nos va a venir encima en poco tiempo más. Entonces, hay que entender que este proyecto, aparte de verlo nosotros, de aprobarlo acá en sala, va a tener que irse después a la Cámara de Diputados. Y ahí puede tener también alguna demora. Entonces, creo que con poquito empeño de nuestros asesores y del Ejecutivo, este proyecto lo sacamos muy rápido, Presidenta. Entonces, yo pediría una preocupación especial para este proyecto a los colegas senadores y a los asesores. Eso, Presidenta. Agradecer y, bueno, pedirle al Ejecutivo, que obviamente las cosas siempre tienen cierto grado de margen, pero que nos pueda comentar, uno, responder las consultas, pero también aprovechar el espacio para planificar, así como lo hemos hecho en otros proyectos, ¿cuándo creen ustedes que podríamos estar ingresando, más o menos, las indicaciones de este proyecto para, como bien dice el senador Castro, organizarnos internamente para, por un lado, seguir trabajando con los asesores, pero buscar el mejor momento para poder reunirnos con todos los parlamentarios? Yo, antes de dejarle la palabra al Ejecutivo, eso, si no puede venir el parlamentario a todas estas comisiones unidas que vamos a tener que desarrollar, al menos que los asesores estén presentes, porque lo que no puede ocurrir es que tengamos que partir de cero explicándole a un senador lo que ya se ha discutido, se ha acordado, porque eso lentece la tramitación legislativa del proyecto y finalmente va en contra del objetivo que hemos acordado todos hoy día, que es darle una herramienta a la agricultura y principalmente a la pequeña agricultura con rapidez, eficiente, moderna, pero que hoy día se requiere que sea antes del 4 de diciembre. Así que adelante el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Voy a contestar la pregunta de la senadora Núñez primero. Normalmente el calendario, los concursos de la Ley de Riego, se realizan en base al promedio histórico de los últimos años. ¿Ya? Entonces, cada región tiene una cuota, además de muchos concursos que son nacionales, que se deja mucho más libre a la demanda de proyectos. Ya que iniciativa privada de proyectos de riego, se levantan demandas primero pormenorizadas a nivel regionales, pero hay muchos concursos que tienen que ver, en realidad, con la iniciativa del privado de postular, entonces se va regulando así. Y va unido a la pregunta anterior sobre la regionalización de la CNR. Un tema es que exista la disponibilidad de concursos y otra cosa muy distinta es que lleguen esos agricultores a los concursos. Nos pasaba en años anteriores que en algunas regiones se destinan muchos recursos a concursos y no llegan los agricultores. Uno de los motivos principales es porque la CNR no está en esas regiones. Entonces, y a lo que les comentaba anteriormente, los pequeños y medianos agricultores necesitan sí o sí que haya un levantamiento territorial en las zonas agrícolas, con los agricultores, un levantamiento mucho más profundo. Entonces, que se cumplan esas cuotas mínimas, senadora, yo le diría que tiene que ver más con gestión que con fijar ciertas cuotas, porque probablemente si el Estado no llega a esos lugares, lo más probable es que en algún año no cumplamos con esas cuotas mínimas de fondos destinados a cada región. ¿Sí? Es muy distinto, la región donde se bonifica más en Chile es la región del Maule, ¿ya? Y ahí la CNR tiene oficina, de ahí los agricultores están mucho más organizados. Entonces, yo le diría que tiene que ver más con algo que trabajemos a nivel de gestión, a un cambio institucional probablemente de la Comisión Nacional de Riego, que a un nivel legal de establecer cuotas mínimas para los concursos de la ley. Responder sobre el tema del ahorro de agua, las ganancias de agua.
y lo uno con lo que manifestó el senador Latorre, de que hay otros proyectos de ley que hoy se están discutiendo. Bueno, nosotros somos, como Comisión Nacional de Riego, parte del Comité Interministerial por la Transición Hídrica Justa, y en ese espacio estamos analizando el proyecto de ley de eficiencia hídrica y cambio climático, que además tiene indicaciones que inciden en la ley de fomento al riego. Nosotros, en este sentido, yo podría mencionar que nosotros concordamos con el espíritu de esa ley, estamos trabajando para poder ser parte de ella e ingresar indicaciones para que esa ley pueda ver la luz. Y en ese contexto está el tema de la ganancia de agua, que un porcentaje del agua que se ahorra por mayor eficiencia pueda también ser devuelta al ecosistema. Con respecto bueno, cómo controlar una política de este tipo, cómo cambiar el foco de la política de riego, yo también manifestar que hay sinergia entre los objetivos. Los pequeños y los medianos agricultores, normalmente los cultivos agrícolas que producen son los cultivos para el consumo interno. Entonces, en un escenario como el que hoy vivimos, escasez de maíz, de trigo, el alza de los precios de los alimentos, que nosotros enfoquemos nuestros instrumentos a los pequeños y los medianos agricultores, va a ayudar a esa mayor seguridad alimentaria. Programas especiales para los programas especiales, yo creo que también es importante mencionar eso de que el Estado pueda disponer de una parte de sus recursos de la ley de riego para programas especiales que tienen que ver con criterios que no son los normales de la ley de riego, como programas para zonas de rezago, ¿ya? Donde probablemente los indicadores de la superficie regada, el costo o el aporte de los agricultores no están en la línea de los concursos normales. Entonces, que una parte de la ley de riego pueda destinarse a esos programas especiales y que el Consejo Ministro de la CNR pueda destinar a esos concursos con un plan anual. Concursos de innovación también. La innovación, obviamente los beneficios no están siempre a la mano y no necesariamente los agricultores están disponibles para poner dinero en un desafío que no necesariamente pueda resultar, porque la innovación tiene un riesgo. Entonces también yo creo que la Comisión Nacional de Riego debe poner de su parte para poder propiciar la innovación. El tema del drenaje, que no lo mencionaron también, el cuidado de las zonas de turbera. Nosotros consideramos, esta ley es de riego y drenaje, ¿cierto? Pero nosotros consideramos, dentro del concepto de drenaje, algo mucho más acotado de lo que hoy se hace, ¿ya? Entonces, por un lado, a nivel de la ley, nosotros vamos a explicitar que el concepto de drenaje tiene que ver con zonas que están técnicamente avaladas, que son zonas de uso agrícola y no zonas naturales, de drenaje natural, que después por obras, por las obras de riego, se cambia el uso en ese sentido, o la funcionalidad ecosistémica. Y eso también va a recaer en que en el reglamento nosotros podamos tener más herramientas para acotar los concursos de drenaje a zonas que son, sí o sí, aptas solo para el uso agrícola y que no van a afectar el medio ambiente. Y por último, hablar un poco de los tiempos de tramitación también. Nuestro objetivo es ingresar estas indicaciones en la primera quincena de junio. Ese es nuestro objetivo. ¿Bien? Y en concordancia con lo que indica el senador Castro, nosotros creemos que realizando un trabajo arduo y serio con los asesores, tenemos la posibilidad de llegar a un muy buen acuerdo acá en el Senado y posteriormente, bueno, un trabajo importante también en la Cámara de Diputados de poder sacar la ley este año. Ese es nuestro objetivo. Gracias, Presidenta. Han pedido la palabra el senador Gaona y después la senadora Núñez. Presidenta, no solo algo procedimental. Entiendo entonces de que se va a abrir el espacio para que el Ejecutivo pueda hacer indicaciones incluso a lo ya votado. ¿Eso implica que nosotros también podríamos hacer indicaciones a lo ya votado? Así es, eso es parte de la norma, así que de tal manera que yo por eso los invito y en ese sentido Sergio hizo una muy resumida explicación de lo que ha ocurrido, pero eso no quita que es probable que necesitemos una reunión solo con los asesores para poder darles a conocer el comparado completo y cómo se fue viendo la discusión en sala cada uno de los artículos. Hay muchos que tuvieron consenso, que puede que los sigamos teniendo, pero siempre enriquece la discusión el que podamos incorporar indicaciones, entendiendo que las del Ejecutivo tienen el peso de lo que implica el Estado, digamos, interviniendo en un proyecto que tiene que ver principalmente con subsidios, pero van a ser bienvenidos otros aportes que se puedan ir incorporando a partir de la discusión que se realice. Así que, de todas maneras. Gracias.
Senadora Núñez. Gracias, presidenta. Siempre es mejor la gestión y que se avance voluntariamente, pero nadie puede pedir gestión cuando el Estado no está presente. Entonces yo coincido, ¿cierto?, con que incluso eventualmente en la ley de presupuesto, por ejemplo, y dado que se formula desde el Ejecutivo hacia el Congreso, se pueda considerar primero donde falta y no solamente aumentar donde ya hay. Yo le quiero pedir, presidenta, al Ejecutivo que nos envíe a través de la Secretaría cómo ha sido entonces el resultado de esa gestión y cuál es la presencia del Consejo y de los organismos que evidentemente tienen que terminar ejecutando esto, donde el Ministerio de Agricultura está muy presente, en la región de Antofagasta y en realidad en el norte del país, las 3 primeras regiones del país. Muchas gracias. El senador Latorre, solo aclarar un punto, que en relación a la pregunta del senador Gaona, evidentemente se puede, pero vamos a requerir la unanimidad de la sala para efectivamente abrir este espacio en donde hubieron artículos que ya fueron votados. Si estamos todos de acuerdo, evidentemente va a poder ser, pero esa es la normativa que me aclara acá la secretaria de abogada. Perdón, presidenta, perdón, ¿eso es para el caso del Ejecutivo también? Porque el Ejecutivo podría presentar una indicación sustitutiva. No, estamos hablando de los... Si quieres aclarar el punto, Jimena. Para ver una norma que ya ha sido votada por la comisión, se requiere el acuerdo unánime de todos los miembros, de independiente si es el Ejecutivo o de los parlamentarios. Ya, entiendo entonces que el Ejecutivo, para que el Ejecutivo pueda modificar lo ya realizado, igual tendríamos que pedir autorización a la sala. La autorización es de la comisión, de las 3 comisiones unidas. Ah, perfecto. No tiene que ver la sala. Ah, ya, perfecto. No, me refería a la sala de este espacio, digamos. Porque, ya, perfecto. Sí, pero efectivamente se refiere a las 3 comisiones unidas. Ahora, evidentemente, fue tan discutido este proyecto de ley, senador Gaona, que mucho de lo que hoy día nos ha presentado el Ejecutivo le puedo asegurar como ingeniero agrónomo que tiene que ver con lo que hoy día ha presentado el Ejecutivo. O sea, es una manera de destrabar una complicación que tuvimos en la discusión técnica de este proyecto, que hoy día entiendo, por lo que he escuchado y por lo que leí en detalle, viene a hacerse cargo de muchas dudas, entre ellas, por ejemplo, la plantación en ladera, el tema de la evaluación, el tema de la falta de capital inicial cuando se trata de pequeña agricultura. Así que espero, sinceramente, que tengamos la capacidad de mejorar este proyecto entre todos y de sacarlo lo antes posible. Senador Latorre. Sí, gracias, presidenta. No, solo recordar, y por eso hice la consulta también en Secretaría, porque no tenía el detalle acá, pero efectivamente nosotros alcanzamos a votar varias indicaciones que fueron declaradas inadmisibles, porque eran de iniciativa parlamentaria las indicaciones y porque el Ejecutivo anterior no las patrocinó y ahí tuvimos una discusión. Entonces ahí hay una oportunidad efectivamente que nos fueron recién declaradas inadmisibles, no logramos entrar al fondo de las indicaciones. Por tanto, ahí hay un espacio para acordar, si es que hay voluntad política, obviamente, del Ejecutivo y de revisar técnicamente lo más apropiado y presentar indicaciones patrocinadas por el Ejecutivo para que no sean inadmisibles. Entonces, ahí hay un espacio, porque fueron varias las que alcanzamos a votar en ese sentido, solo la admisibilidad de la indicación. Y fueron muy poquitas las que alcanzamos a aprobar, algunas por unanimidad, fueron muy poquitas, por tanto, no es mucho. O sea, del comparado que tenemos, digamos, no es mucho lo que alcanzamos a avanzar. Solo quería hacer ese punto porque creo que es importante para efectos de la tramitación, de cómo continúa la tramitación. Eso, presidenta, gracias. Así es, y efectivamente el hecho de que trabajemos en conjunto con los asesores nos va a permitir poder, como decía, hacer más eficiente el tiempo el senador Castro y llegar con acuerdos hasta este espacio, digamos, anticipadamente. Así que está toda la voluntad, tenemos 2 semanas después de la distrital para coordinar el trabajo de los asesores y también los días en que podemos reunirnos. Yo insisto en esto, yo sé que todos no pueden llegar, pero si no llegan al menos, comprometer la presencia de los asesores, porque lo que no puede ocurrir, primero que no tengamos quórum para poder sesionar y segundo que tengamos que abrir ciertos acuerdos que ya hayamos tomado de sesiones anteriores, porque eso va a enlentecer la discusión, que evidentemente no estoy tratando de trabarla, todo lo contrario, sino que de agilizar esta norma que es tan importante. Agradecerle a cada uno de los asistentes la paciencia, la disposición, y tenemos una misión preciosa por delante.
Aquí es la agricultura, los alimentos y una de las crisis más grandes que tenemos, no solo de agua, sino que también de alimentos mundiales, que podemos nosotros contrarrestar, como bien decía la senadora Núñez, a partir de este proyecto. Así que muchas gracias al Ejecutivo, a los asesores, a los senadores, y estaremos pronto planificando, ya una vez ingresadas las indicaciones, este proyecto en detalle. Muchas gracias.